guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Feliz y bendecida tarde de victoria, gemas invaluable para el reino de Jehová Dios y su justicia. Feliz Shabbat Shalom. Bienvenidos a este Shabbat de delicia que el Padre de la Gloria nos ha regalado para disfrutar de todas sus dádivas eternas que tiene preparada para estos tiempos, para gozar la revelación de su Santo Espíritu, para vivir apegados a sus normas, preceptos, leyes y mandatos, y Él regocijarse en la vida de cada uno de sus fieles. Entronizamos este Shabbat de delicia, alabando y glorificando al Creador, que solamente es digno de recibir toda gloria y alabanza. Y empezamos y decimos: Abba, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que nos das la vida, que nos has dado todo cuanto hay, cuanto existe, nos has dado el sustento, el alimento, tanto físico y espiritual, y nos has dado este Shabbat de delicia para estar en tu presencia, recostado a tu pecho, viniendo a tu diván, para escuchar las revelaciones que tienes en este día, para vivir afinando la puntería en tu camino, en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia. Queremos darte gracias, gloria y honra, Padre Omnipotente, por tanto amor, por tanta bondad que nos has tenido, por toda tu cobertura, por toda la shalom que habita en cada uno de nosotros, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres perfecto, porque tú eres único, insustituible. Tú eres realmente el único Dios que existe, que vives, que reinas, que gobiernas por encima de los cielos, sentado en tu trono de cristal. Y en este Shabbat de delicias levantas tu trono para hacer un alto a todas tus labores y escuchar la adoración de tus hijos que vienen a tu presencia a alabarte, a bendecirte y a glorificarte, que por la sangre del Cordero de tu Hijo amado has limpiado y poder estar en tu presencia adorando al gran Creador, adorando al gran Jehová de los ejércitos, adorando al gran Yo Soy. Estamos aquí gozosos en este Shabbat de delicia, adorándote, Señor, porque tú eres bueno, adorándote, Señor, porque tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor, dueño de todo cuanto hay, cuanto existe. Santo, santo, santo eres tú, dueño de todo cuanto hay, cuanto existe, Señor Dios Todopoderoso, que nos das la vida, nos das el perdón, nos haces nuevo en la sangre del Cordero y nos das este Shabbat de delicia para disfrutarlo contigo y decir que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, y este Shabbat de delicia, el cuarto Shabbat de este primer mes del comienzo del año bíblico, le corresponde al Rey Santo, a mi hijo Diego Andrés, dictar esta cátedra para el día de hoy, para que cada uno de ustedes la disfruten y la tengan, la retengan, para vivir conforme a la revelación que el Padre de la Gloria nos ha querido mostrar hoy.
Hoy Diego Andrés, precioso Rey Santo, saluda a los hermanos de la fe y a todos aquellos que se acercan hoy a buscar este alimento de vida sin contaminar. Bendiciones, preciosos Reyes Santos. Estamos aquí gozosos y alegres de estar una vez más para transmitir y enseñar la palabra que Jehová Dios nos ha revelado a través de su Santo Espíritu, para que sea de una bendición extraordinaria para cada una de sus vidas. Agradecido con el eterno Padre Jehová Dios que nos ha dado una oportunidad más para estar aquí delante de ustedes. Precioso Rey Santo, Uga Breboca, ¿de qué traes hoy esta enseñanza? Padre Precioso, y a todos los hermanos que nos están viendo en este momento, les puedo decir que la hermenéutica que vamos a ver a continuación es espectacular, es maravillosa, es de revelación para cada una de nuestras vidas, porque nos muestra ese amor tan grande que ha tenido el amado Padre Jehová Dios con cada uno de nosotros, pero también nos refleja y nos muestra cuál debe ser nuestra posición, siendo reflejos de ese amor, viviendo en el perfecto amor que implica vivir de manera sacrificial para agradar su corazón. Las lecturas de hoy nos muestran que es indispensable ser obedientes y guardar los mandamientos y amar sinceramente de acuerdo al amor que podemos ver establecido en la palabra del Eterno Padre. Es una bendición extraordinaria esta hermenéutica y espero que cada uno de ustedes en sus casas la puedan atesorar con todo el corazón, porque sé que es de una bendición, es un manjar extraordinario que el amado Padre Jehová Dios nos ha preparado. Así que pónganse cómodos porque esta hermenéutica va a ser de muchas bendiciones. Preciosos Reyes Santos, entonces a disfrutar de toda esta revelación que el Padre de la Gloria nos ha querido dar hoy a través de mi precioso Rey Santo, Diego Andrés. En victoria. En victoria. Preciosos Reyes Santos, vamos a comenzar leyendo las lecturas de la hermenéutica del día de hoy. Comencemos por la primera lectura, que está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 25 al 26, del 34 al 35 y del 44 al 48, y dice así. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días más con ellos. Amén. Preciosos Reyes Santos, vamos a leer a continuación el Salmo 98, verso 1, del 2 al 3ab y del 3cd al 4. Y dice así. El Señor revela a las naciones su salvación. 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 Entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación.
El Señor dio a conocer su salvación, hizo ver a los paganos su justicia. Se acordó de su amor y fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor toda la tierra, estallen en gritos de alegría. El Señor revela a las naciones su salvación. 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 Continuemos con la segunda lectura, que está tomada del Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Dice así: Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Amén. A continuación vamos a leer el Evangelio, que está tomado de Juan capítulo 15, versos del 9 al 17. Y dice así: Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Amén. Preciosos Reyes Santos, vamos a leer a continuación la ley espiritual y sus complementos. Tenemos que la ley espiritual en el Evangelio de Juan, capítulo 15, está tomada en el verso 12, que dice así: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El complemento en las demás lecturas lo tenemos en la primera lectura en Hechos, capítulo 10, verso 35. En toda nación, mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. En la segunda lectura de Primera de Juan, en el capítulo 4, la porción complementaria está en el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y en el Salmo 98 es el versículo 1, que dice así: Entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. Ahora bien, la ley y complemento sin referencias de citas bíblicas dice de la siguiente manera: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado.
En toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. Y el título de la hermenéutica de hoy es el siguiente: Jehová es fiel con los discípulos que le aman guardando sus mandamientos. Preciosos Reyes Santos, vamos a continuación con la introducción. En la Biblia, cuando se habla del término conocer, hay que tener en cuenta que se tiene un significado profundo y complejo. Aunque su uso es variado, en términos generales se refiere a una comprensión profunda y completa de una cosa o persona. La palabra conocer proviene del latín cognoscere, que significa conocer por completo. Ahora bien, cuando nosotros en el Antiguo Testamento utilizamos el término conocer, se usa a menudo en un sentido sexual, como en el caso de Adán y Eva, quienes se conocieron el uno al otro. Eso lo podemos encontrar, Preciosos Reyes Santos, en Génesis 4:1. Sin embargo, el uso más común de la palabra se refiere a conocer a Dios. Si no, veamos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso del 23 al 24, que dice así: Dios dice: así dice el Señor, que se gloríe el sabio en su sabiduría, que se gloríe el fuerte en su fuerza, que se gloríe el rico en su riqueza, pero que se gloríe en esto, en que me tiene, en que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que ejerce la bondad, la justicia y la rectitud en la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término conocer se usa con frecuencia en relación con la salvación y la vida eterna. Veamos para ello cuando Yeshua nos dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El apóstol Pablo también habla de conocer a Dios como una parte esencial de la salvación. Para ello leamos Filipenses 3 del 8 al 10. Y dice: y ciertamente todo lo considero como pérdida por razón del excelso conocimiento de Cristo Yeshua, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Preciosos Reyes Santos, el conocimiento bíblico no es simplemente un asunto que se base en la intelectual, sino que implica una relación personal con Dios. En la Biblia, conocer a Dios significa tener una relación personal y profunda con Él. Es una relación de confianza y amor que se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. Conocer a Dios también significa conocer su voluntad y sus planes para nuestra vida. Para ello, leamos como dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Conocer a Dios es la clave para la vida eterna y la salvación, y es un regalo que solo se puede recibir a través de la fe en Jesucristo. Pero no ha sido así, pues hay que tener en cuenta que el pueblo debería conocer a su Dios. Para ello podemos leer la cita que nos proporciona Oseas capítulo 4 verso 1, que dice así: escuchen lo que dice Jehová, hijos de Israel. Jehová tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. A su vez, el pueblo desde los comienzos se muestra incapaz de conocer a Dios. Leamos Éxodo 32:8. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí está tus dioses que te han sacado de Egipto. También desconocen a Jehová y le ponen constantemente a prueba. Para ello podemos ver la cita que se proporciona en Números 14:22, que la desgracia caerá sobre esa gente,
porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto, en el desierto, y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Podemos ver a su vez que se volvieron menos razonables que una bestia de carga. Isaías 1:3 nos dice: el buey conoce su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Igualmente, el pueblo se prostituyó con otros dioses que no conocían. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron no a Dios, sino a demonios, a dioses que no eran suyos, dioses nuevos recién llegados a los que nunca veneraron sus padres. Y dentro de todo esto, ellos piensan o imaginan conocer a Dios, de acuerdo a lo que podemos ver en Oseas 8:2. Ellos me aclaman: Dios mío, nosotros los de Israel te conocemos. A su vez, podemos apreciar que su relación con Dios se basa nada más y nada menos que en actos externos. Isaías 29:13, el Señor ha dicho: este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. A su vez, tienen a los profetas que le repiten hasta la saciedad, pero se niegan a obedecer. Jeremías 7:28, diles entonces esto: esta es la nación que no ha escuchado la voz de Jehová, su Dios, ni ha querido aprender. La fidelidad ha muerto, ha desaparecido de su boca. Ahora, preciosos reyes santos, el auténtico conocimiento de Jehová Dios debe penetrar hasta el corazón y traducirse en la vida real. Aquí permanece una esperanza de un renuevo maravilloso. Para ello podemos leer Isaías 11:9. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo. Pues como llenan las aguas del mar, se llenará la tierra del conocimiento de Jehová, en que el país estará lleno del conocimiento de Dios como las aguas colman el mar. Ahora, ¿cómo puede ser este renuevo si Israel tiene un corazón malo? Jeremías 7:24 que nos afirma: pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. Me dieron la espalda y me volvieron la cara. También nos dice que tienen un corazón incircunciso, fíjense bien, Levítico 26:41, y que yo también me enfrenté con ellos y los desterré del país de sus enemigos. Ojalá que se humillen los corazones incircuncisos y acepten el castigo de su maldad. Y a su vez, el pueblo posee un corazón sin entendimiento. Esto lo podemos hallar en Deuteronomio 29:3. Pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver, ni oído para oír. Y para conocer verdaderamente a Dios se necesita un corazón perfecto. Es necesario una transformación interior que solo puede venir si no de Jehová Dios. Tenemos Deuteronomio 36, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y para que vivas. Y todo esto que hemos mencionado se consuma a través de una nueva alianza. Podemos leer para ello Jeremías 31, versículos del 31 al 34, que dice así: ya llega el día, dice Jehová, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron mi alianza siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles: conozcan a Jehová, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Jehová. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel nos complementa la perspectiva indicando el papel del Espíritu de Dios en esta renovación interior. Para ello podemos leer Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo.
Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahora, preciosos Reyes Santos, todo esto se ha cumplido en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, y tenemos acceso a una nueva alianza a través de creer en Él y de colocar a Jehová en primer lugar, para poder amar al prójimo como nosotros mismos. Puesto que este es el orden que nos ha dado nuestro amado Yeshua. Por eso debemos vivir en fe, creyendo a la palabra de Jehová para permanecer en esperanza durante la prueba y de esta forma ver materializados los frutos en el amor. Fíjense bien que no puede haber consumación sin haber pasado por el pacto. No puede haber intimidad si no hay altar. Para llegar al amor debemos pasar por la fe y por la esperanza. Por ello Pablo dice que toda profecía cesará, porque cuando morimos y lleguemos al Padre, todo se nos es revelado. La fe y esperanza son cosas que no se hacen en el tabernáculo, porque el tabernáculo es un lugar de amor, donde en el atrio se hace el sacrificio o servicio, dándole muerte al cuerpo. En el lugar santo se entrega la voluntad para obedecer. Y en el lugar santísimo es la entrega en comunión, en adoración, cumpliéndose en todo el tabernáculo la obra de dar, yo daré, que es una entrega voluntaria sacrificial, sirviendo en los propósitos de Jehová. Preciosos Reyes Santos, les invito a leer Romanos 5, versos del 1 al 5, que dice así: justificado entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, la virtud probada la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Amén. El libro de Hechos fue escrito por el apóstol Lucas, quien relata la vida de los apóstoles de Yeshua en el cumplimiento de la función de anunciar la buena nueva a todas las naciones, primeramente a los judíos, quienes la rechazaron, y posteriormente a los gentiles. Ahora bien, en este capítulo se encuentra Cornelio, que es un extranjero romano. Este es un capitán del batallón itálico, quien a través de su fe vivía cumpliendo la ley de Jehová. Tengamos en cuenta, preciosos Reyes Santos, que fe en el diccionario Strong hebreo 530 es emuná. Cornelio creyó la palabra y practicaba el temor de Jehová y las obras de piedad, como a su vez éste se apegaba a la justicia por cumplir los mandamientos. Este era un obediente del logo, y el amado Padre Jehová Dios quería darle el rema para vivir en la esperanza del Espíritu Santo. Por otro lado tenemos al apóstol Juan, quien escribe esta carta a una red de iglesias en Éfeso, que en la actualidad es Turquía. Aquí nos muestra la importancia de creer en el nombre de Yeshua HaMashiach y vivir en el amor. De esta forma, reconociendo que el amor no es de palabras, sino que se manifiesta con acciones. Este implica morir para dar frutos del Espíritu, así como Jehová mostró su gran amor por nosotros al darnos a su Hijo amado para salvación y perdón de los pecados. En este contenido de 4 versículos se menciona 9 veces el término de amor. Ahora bien, preciosos Reyes Santos, cuando nosotros vemos la gematría bíblica, el número 9 significa primeros frutos. A su vez, manifestación. El amor se renueva cada vez que yo doy, dono, entrego, muero aparte de mí para que otro viva. Allí estoy viviendo en amor y allí es como fructifico. Dentro de la esperanza, el amor lleva al esperar pacientemente lo que dice la promesa para cosechar de ella. Jehová Dios va a cumplir sus promesas. Ahora bien, el diccionario Strong, en el griego 1680, esperanza es elpis, que significa esperanza, fe, fruto, expectativa. El amor opera en esperanza por la paciencia. La esperanza es la fe extendida en el tiempo, es la fe que no se apaga en el tiempo, es la fe puesta en prueba en función del tiempo.
Ahora, por otro lado, tenemos el Salmo. Este Salmo nos invita al pueblo a elevar a Dios un cántico nuevo. Es decir, a adorar como nunca se le había adorado porque ha hecho maravillas. Muestra a Dios como lleno de misericordia, poder y justicia. No es un Dios lejano que se mantiene ajeno a las necesidades de sus seguidores, no señor, sino que permanece atento. Se revela ante todo el mundo, muestra su diestra victoriosa y permanece recordando su fiel amor que es superior a ningún otro en el mundo. Así que, preciosos Reyes Santos, les invito que en esta hermenéutica de hoy dispongan sus corazones para ser llenos de esta poderosa palabra de vida eterna en este Shabbat de delicias. A continuación, iniciamos con el Evangelio tomado de Juan, capítulo 15, versos del 9 al 17. Comencemos con el diagnóstico. Los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de Juan contiene diferentes enseñanzas de Yeshua a sus discípulos en un ambiente privado, preparándolos para su partida. Este capítulo 15 del Evangelio de Juan se divide en tres partes. Los versos del 1 al 16, yo soy la vid, produzcan frutos en mí. Versos del 17 al 25, el mundo odia a Yeshua y a los suyos. Y tenemos en tercer lugar los versos del 26 al 27. Ahí están las tres partes. Esta última parte nos habla del Espíritu, que el Espíritu vendrá. La lectura de hoy, preciosos Reyes Santos, está contenida en las dos primeras partes de este capítulo. Vayamos primeramente con los versos del 1 al 8, que Yeshua nos dijo que el Padre es el labrador, Él es la vid y nosotros las ramas. Yeshua dijo en el verso 4 lo siguiente: pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Desde el comienzo, este evangelio ha enfatizado la unión de padre e hijo. Para ello podemos leer Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, que nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él, lo que fue hecho. También podemos leer Juan capítulo 10, 30. Yo soy el Padre, yo y el Padre somos una sola cosa. Y tenemos también a su vez Juan 17, verso 11 y 22, que nos dice de la siguiente manera: yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que me distes, para que sean uno como nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me distes para que sean uno como nosotros somos uno. Ahora bien, inicia la lectura de hoy en el verso 9. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Yeshua manda a permanecer, que viene del latín permanere. Ahora, donde per es por completo. Per es por completo. Y manere es quedarse. Por tanto, permanezcan en mi amor es quedarse por completo en su entrega voluntaria sacrificial. Ahora, el énfasis está en el amor. El énfasis que nosotros vamos a tomar lo vamos a tomar en la palabra amor. El amor comienza con el Padre y fluye por el Hijo a los discípulos. Y este amor depende de la obediencia, como lo dice el verso 10, que dice así: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la tercera vez desde el capítulo anterior, en los versos 15 y 23 del capítulo 14, que Yeshua demanda obedecer sus mandamientos. Ahora, fíjense bien de esta estructura. Yeshua nos provee un modelo de obediencia a través de su vida, que se ve manifestado en que ha venido a cumplir la voluntad de aquel que le mandó. Esta referencia lo podemos leer a través de la Escritura en el capítulo 4, verso 34, en el capítulo 6, verso 38 y en el capítulo 8, verso 29. A su vez mantiene la palabra del Padre, eso lo podemos ver en el capítulo 8, verso 55. Y también tenemos que el Padre ama a Yeshua porque éste pone su vida obedeciendo el mandamiento del Padre. Esto lo tenemos en el capítulo 10, versos del 17 al 18. Ahora, es una cascada del amor. Veamos esta estructura, lleven la nota. El Padre ama al Hijo,
Para ello podemos ver Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. A su vez, el Hijo ama obedientemente al Padre. Juan 14:31. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Levántense, salgamos de aquí. El Hijo ama a sus seguidores y ellos han de amarle y obedecerle. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. También tenemos amar y obedecer al Hijo, significa ser amado por el Padre. Juan 14:21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ser amado por el Hijo también implica amarse uno a otro. Juan 13:12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y tenemos que Dios no solo ama a los discípulos, ama también al mundo. Juan 13:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero, lamentablemente, muchos en el mundo aman la oscuridad. Juan 3:19. Esto requiere un juicio. Dice así: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Ahora, Yeshua pide que obedezcamos al Padre como Él obedece al Padre. Ser discípulo que está en el amor de Yeshua significa accionar, y ese accionar se determina por obedecer los mandamientos. Ahora bien, la recompensa por la fiel obediencia es la relación, porque estar en el Hijo es estar en el Padre. Ahora leamos el verso 11, que dice así: les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Amados hermanos, Yeshua no nos llama a una obediencia fúnebre, sino a la alegría que surge de una obra cumplida, o sea, de la obediencia. No se trata de esta alegría vacía que proviene de los lujos, ni de la alegría que viene por tener nuestros apetitos saciados, la cual desaparece en cuanto las cosas cambian. Fíjense bien que el mundo insiste que alejarse del pecado para seguir a Cristo le quita todo el placer a la vida, pero el Señor insiste en que, de hecho, es exactamente al revés. Fíjense, la única forma de poseer el gozo verdadero y que éste sea permanente es permaneciendo en Él y cumpliendo sus mandamientos. La alegría que ofrece el mundo, demonio y carne es iniquidad porque hace esclavos del pecado. Fíjense que David experimentó en sí mismo los efectos destructivos del pecado por esto mismo. Y es que ahora con esto nos surge una pregunta: ¿y cuál es la forma de volver nuevamente a disfrutar del gozo del Señor? Preciosos Reyes Santos, la respuesta está en que solo hay un camino, y este es el del arrepentimiento. David escribió otro salmo en el que, después de pedir perdón a Dios por su pecado, le rogaba que le devolviese el gozo y la alegría. Para ello podemos leer, Preciosos Reyes Santos, el Salmo 51:10, que nos dice así: haz que siento otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que molistes. Uno de los frutos del Espíritu, Preciosos Reyes Santos, es experimentar la alegría en la vida por ser disciplinados en Cristo. Este se goza al estudiar la Biblia y al servir al Señor. Ahora leamos a continuación el verso 12. Tengamos en cuenta que aquí está la ley espiritual del día de hoy. Dice así: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Yeshua dijo estas palabras a los discípulos mientras estaban en el aposento alto, y este mensaje tiene énfasis en creado por la repetición. A Yeshua le importaba que sus discípulos se amaran unos a otros y que lo hicieran de acuerdo a la medida y calidad de su amor por ellos. Es así como los mandamientos del versículo 10 ahora se convierten en uno: amarse unos a otros como yo los he amado. Preciosos Reyes Santos, este evangelio no enfatiza la enseñanza moral como hace Mateo, pero también es verdad que el mandamiento de Yeshua para amar reúne toda la ley y los profetas.
Ahora, la persona que ama no necesita un mandamiento de no matar. La persona que ama no necesita un mandamiento de no robar o no mentir. Porque la persona que ama no hace estas cosas. Además, Yeshua nos deja bien claro que Él no ha venido a abolir la ley. Para ello podemos leer Mateo 5, del 17 al 18, que nos dice así: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Gloria a Jehová. El amor que Yeshua manda no representa un sentimiento ni es sinónimo de gustar. Fíjense que amar es entregarse voluntaria y sacrificialmente en yo daré. Amar como Él nos ha amado es amar en el nivel más elevado. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Sin la ayuda de Dios es completamente imposible llegar a experimentar y practicar el amor en toda su plenitud. Porque la naturaleza humana, preciosos reyes santos, fíjense bien que es egoísta. La naturaleza humana es egoísta y solo busca su propia satisfacción y bienestar. Pero cuando alguien es transformado por Cristo, puede llegar a amar a su prójimo así como Dios lo ha amado a él, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versos del 20 al 21, que nos dice lo siguiente: si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Continuamos con el verso 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Preciosos reyes santos, este entendimiento del amor es bastante diferente al que conoce nuestra cultura actual, que a menudo piensa del amor como el sentir, como la satisfacción de nuestras propias necesidades, en lugar de satisfacer las necesidades del prójimo. Para entender el amor del que habla Yeshua, hay que comprender el significado correcto de la palabra amor, que es yo daré, que está bien lejos del sentir. En este momento, los discípulos no comprenden que pronto Yeshua morirá por sus amigos. Después de la resurrección, finalmente comprenderán el significado de estas palabras que Él les dice. El amor de Yeshua requiere que sufra la cruz por sus amigos. Por eso es más que un sentimiento, es amor en acción, amor que paga el precio. Cuando nosotros leemos 1 de Juan 3:16, dice: Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Amén. Y aquí, preciosos reyes santos, hay que tener en cuenta que no se trata de subir a la cruz. Ya eso lo hizo Cristo. Demos la vida por los amigos cuando les ayudamos a cumplir sus propósitos de vida en Yeshua. Y esto a través de la palabra de Dios predicada, de un consejo oportuno o de orar por ellos. Son formas en las que podemos amar. Ahora veamos los versos del 14 al 15. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ahora, comparando Juan 15:14 que nos dice, y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando, con Juan 14:15, si ustedes me aman guardarán mis mandamientos, ambos se definen como cumplir los mandamientos de Yeshua. Ahora, preciosos reyes santos, estudiemos la progresión de la relación de los discípulos con Yeshua. Primeramente, les llamo discípulos. Esto lo podemos encontrar en diferentes citas y se las voy a decir acá, que son el capítulo 8, verso 31, el capítulo 13, verso 35 y el capítulo 15, verso 8. Y esa es la palabra que este evangelio suele utilizar para referirse a ellos. Les llamo discípulos.
Ahora, Yeshua también dio a entender que son sus siervos. Para ello podemos leer Juan 12:26. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Preciosos Reyes Santos, no hay ninguna vergüenza en ser el siervo de Dios. Las personas identificadas en la Biblia como siervos de Dios incluyen a Moisés, podemos ver Deuteronomio 34:35, incluyen también a Josué, Josué 24:29, también incluyen a David, podemos verlo en el Salmo 89:20, también está Pablo, Tito 1:1 y Santiago, Santiago 1:1. Yeshua obró como siervo a lavar los pies de los discípulos, Juan 13, del 13 al 16. Para que tengamos en cuenta que no hay de nada malo en ser un servidor. Pero ahora Yeshua se refiere a los discípulos como amigos. Y es que un amo da órdenes a sus siervos. Pero un amigo se comunica con sus amigos, compartiendo su sabiduría e involucrándoles a un nivel más profundo para ayudar a cumplir sus propósitos. La diferencia entre siervo y amigo es precisamente la confianza que se espera de un amigo, al punto de revelarle los secretos más íntimos. Por ello les dice, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Yeshua aquí, preciosos Reyes Santos, se preocupa por informarle a sus amigos de sus motivos, de sus planes, de sus propósitos. En el pasado, el pueblo elegido de Dios no estaba informado del plan salvador de Dios, tanto como ahora se les comunica a los discípulos de Yeshua, y el Ruach HaKodesh complementará la revelación en Juan 16, del 12 al 15. Las palabras de Yeshua reúnen aún más significado para la época, puesto que en las cortes romanas, la frase amigos del emperador se designaba a sus consejeros que estaban más cercanos a él. En todo momento ellos tenían acceso al rey, hasta tenían el derecho de entrar a su dormitorio al amanecer. Hablaba con ellos antes de hablar con sus generales, con sus regidores y con sus estadistas. Ahora bien, en el verso 16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Yeshua escogió a estos 12 para ser sus apóstoles con pleno conocimiento de qué clase de hombres eran, de sus temperamentos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y de hecho, sabía también de sus futuros errores y defectos, pero aún así los había escogido para que fuesen extensiones de sí mismo, como los pámpanos lo son de la vid. En los asuntos espirituales, la iniciativa siempre es de Dios, como lo podemos ver en Primera de Juan 4:10, que dice así: y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. También es cierto que cada persona debe decidir si acepta ese llamamiento, y en correspondencia al amor de Jehová Dios, que es fiel con los discípulos, que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense en el caso de Judas. El caso de Judas, preciosos Reyes Santos, pone en evidencia que él nunca aceptó para su propia vida lo que el Señor deseaba para él, o que deseaba de él. Y lo mismo podríamos decir del pueblo de Israel. Para ello podemos leer Deuteronomio 7, del 7 al 8. El Señor se prendó de ustedes y los eligió. No porque sean el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Pero el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Aún así, ellos manifestaron una y otra vez que no querían sujetarse a los propósitos de Dios. Para ellos, razón por la cual Dios los expulsó de la tierra y los llevó cautivos a Babilonia. Ahora, preciosos Reyes Santos, estos discípulos harán cosas grandes, no porque ellos sean grandes,
sino porque Él les ha capacitado, porque aquel que les ha capacitado a ellos es grande. La persona que parece tener menos que ofrece puede ser la persona que Dios escoge para transformar el mundo. Dios escoge a quien escoge. Ahora, continúa el verso. Los prepararé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. El verbo vaya sugiere la necesidad de salir para realizar esa misión. No los había elegido para que vivieran una vida retirada, sino para que fuesen sus representantes en este mundo. Lo que inicialmente fue enunciado en los primeros discípulos es también aplicable a su debida proporción, a cada pámpano de la vid. Porque quien Cristo dio su vida, a cada creyente Cristo lo llama amigo y espera que cumpla sus mandamientos. Pues ha recibido la revelación de su palabra y por ello es comisionado para llevar el evangelio hasta el fin del mundo, dando frutos que permanezcan para siempre. Preciosos Reyes Santos, no se trata de algo opcional o exclusivo de algunos cristianos, sino que a todos se nos ha mandado predicar el evangelio. Gloria a Jehová. Se nos ha mandado predicar el evangelio a todas las personas, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos del 16 al 17. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fuera a pesar mío, no queda más que cumplir. Si hemos de rendir frutos para Cristo, es importante que busquemos su voluntad para nuestras vidas. Dejar que Él nos designe el puesto y el fruto al que el Señor se refiere son las almas salvadas que glorifican a Jehová Dios por toda la eternidad. La persona que reside en Cristo, que se hace uno con el Hijo, como el Hijo es uno con el Padre, presta tanta atención a la voluntad de Dios que Dios le dará lo que él o ella pida en nombre de Cristo. Ahora, finaliza la lectura de hoy con el primer verso de la segunda parte de este capítulo. El mundo odia a Yeshua y a los suyos. Eso lo tenemos en el verso 17. Ámense los unos a los otros. Esto les mando. Preciosos Reyes Santos, aquí encontramos otra repetición más sobre un mandamiento concreto del que ya les había hablado en una misma noche. En el verso 12, ¿por qué la insistencia en este mandamiento? Porque a partir de aquí el Señor les va a hablar reiteradamente acerca de la enemistad y el odio del mundo contra ellos. En este contexto, el mandamiento amarse tenía como objetivo fomentar el compañerismo entre ellos, para que se mantuvieran unidos frente al enemigo. Este compañerismo es una de las grandes bendiciones que el cristiano tiene frente a un mundo tan malvado y tan hostil como en el que nos encontramos. Los creyentes siempre podrán soportar las persecuciones de los de afuera si tienen el apoyo del Señor y también el de sus hermanos. Si algo caracterizó el increíble avance que el testimonio cristiano experimentó en las primeras décadas, se debió a una gran medida de la unidad entre los creyentes. La falta de yo daré entre los hermanos se manifiesta en divisiones, conflictos y es una de las causas más gravemente destruyentes del avance del Evangelio. Continuemos con el pronóstico. Yeshua también les encargó una obra que deberían cumplir en este mundo y ahora les va a hablar con toda claridad de las dificultades que encontrarían al llevarla a cabo. Por lo tanto, el énfasis cambia y en lugar de privilegios, el Señor les hablará de persecución. Si antes les había exhortado a amar, ahora los prepara para recibir el odio. Las enseñanzas que ahora vemos Las enseñanzas que ahora vamos a encontrar no tienen que ver principalmente con la relación de los discípulos con Él, sino de sus relaciones con el mundo. Lo que es necesario porque ahora Yeshua ha salido en defensa de ellos haciendo frente a cualquier confrontación de odio en su contra, porque todo va a cambiar con su muerte, siendo ellos el centro de todo el odio que antes era dirigido a Yeshua. Verso 18 al 20.
que dice así, fíjense, amados hermanos. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? Pues ¿cómo acogería la de ustedes? Yeshua les advierte seriamente de que no deberían esperar un trato diferente de que él mismo había recibido durante su ministerio. Ya les ha hablado de ser bendecidos con la fidelidad del Padre Jehová por obedecer sus mandamientos. Preciosos Reyes Santos. Esto lo podemos ver ilustrado en Malaquías 3:17, que nos dice: ellos serán mis preferidos, dice Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. El reino de Dios y su cultura no pertenece al mundo de pecado. Por eso hay rechazo. Por ello, los discípulos no debían esperar bondad y gratitud de los hombres por llevarles el mensaje del Evangelio. En cambio, ellos recibirían la burla, las calumnias, tergiversaciones y en muchos casos la violencia física y hasta la muerte. Yeshua les está mostrando el costo del discipulado, porque Él los sigue fielmente. Se santificará saliendo del mundo, demonio y carne, y por ello serán rechazados, difamados y perseguidos. Amados hermanos, tengan conscientes que predicar la radicalidad del Evangelio no es popular hoy en día, pero es el único camino que direcciona a la salvación de Yeshua. Atravesando el arrepentimiento, el discípulo recibe promesas de vida eterna, pero debe vivir la cultura del reino y por salir de la normalidad del mundo es rechazado. Hay separación entre el bien y el mal. Ya Yeshua nos los había explicado y para ello podemos leer Juan 3 del 20 al 21. Pues él es la obra, el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Gloria a Jehová Dios por ello, preciosos Reyes Santos. Amén. Aquí ahora nos cabe preguntar. Esta pregunta se las dedico yo a ustedes, incluso uno mismo se la puede hacer. ¿Te odian, persiguen y difaman a causa de Yeshua? Hazte esa pregunta. ¿A ti te odian, a ti te persiguen y te difaman a causa de Yeshua? Déjame decirte que si eso ocurre en tu vida, estás del lado correcto. ¡Felicitaciones! Ahora leamos el verso 21 y 22. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene perdón. El mundo no conoce a Jehová Dios, pero preciosos Reyes Santos, esto no es noticia nueva, lo podemos ver desde Génesis 3:15 que nos dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Las palabras de Dios a la serpiente nos muestran la clave de este conflicto que se perpetúa en el tiempo. Y es que hay una lucha constante, preciosos Reyes Santos, entre la luz y las tinieblas, y que ésta llegó a su máxima expresión con la venida de la simiente prometida a la mujer, Yeshua HaMashiach. El mundo el cual los discípulos de ayer, hoy y siempre son enviados a dar testimonio, estará caracterizado por un odio hacia Jehová Dios y hacia su Hijo. Y como es de esperarse, odia también a todo aquel que continúe su misión. La oposición, preciosos Reyes Santos, es inevitable.
El mundo no tiene problema en aceptar dioses falsos que validen su maldad, pero rechazan el verdadero Hijo de Dios que quiere librarlos de su maldad porque se niegan a escuchar y obrar de acuerdo con la verdad. La palabra de Dios, la ignorancia de Yeshua y su evangelio hace que ahora su pecado no tiene perdón. Leamos los versos del 23 al 25. ¿Qué dice así? El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado. Pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Amados hermanos, odian sin causa a Yeshua los hombres cuyos valores, placeres, motivaciones y aspiraciones están en rebelión contra los valores de Jehová Dios, a quienes abandonaron primero. Por ello también odian a los seguidores de Cristo. Un cristianismo light y libre de persecuciones está lejos de ser de Yeshua. Esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo, por ello nos dice en 2 Timoteo 3:12, de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:14. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Ahora, amados hermanos, reflexionemos. Si las congregaciones de hoy en día son cada vez más numerosas y populares, ¿será porque se ha hecho el mundo más cristiano? ¿O porque los cristianos son más normales al mundo? Continuamos con el control de pronóstico. La ley espiritual dice Yeshua, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y no nos manda algo que Él no ha hecho primero. El mejor ejemplo que tenemos de amor es el sacrificio del Hijo de Dios por nuestra liberación del pecado, salvación para la vida eterna y prosperidad en virtud de todo lo que hemos muerto del mundo. Ahora, cabe preguntarse, ¿cómo llegar a practicar el verdadero amor? Bueno, amados hermanos, la respuesta es practicando sus mandamientos como lo dice el propio Yeshua en Juan 14:21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jehová Dios, preciosos reyes santos, es fiel con los discípulos que le aman y guardan sus mandamientos. Por ello debemos saber que, en primer lugar, los mandatos del Padre son más que leyes de prohibición. No, Señor, son vida para aquellos que los practican. Y lo dice Yeshua en Juan 12:50. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. En segundo lugar, permanecer en Yeshua es que su palabra impacte nuestra alma, llene nuestra mente hasta que formen parte de todos nuestros pensamientos. Que se manifieste en nuestra voluntad de obedecerle y transforme nuestras emociones en reflejo del reino y no del mundo. En tercer lugar, guardamos los mandamientos de Yeshua, que son los del Padre, pues ambos son uno solo. Porque esa es la forma en la que demostramos que nuestro amor por Él, quien nos amó primero, entregando su sangre por nuestro rescate. Solo así somos discípulos, y no se trata de obedecer normas externas, sino con el compromiso de vivir siempre y con gozo la cultura del reino en reflejo de Yeshua, que vivió en el mundo, pero no se contaminó con él. Ya nos lo dice Santiago 4:4. Leamos esta cita bíblica. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del
mundo se hace enemigo de Dios. Cuarto, obedecer los mandamientos de Dios no coloca sobre nosotros pesadas cargas imposibles de soportar. Si no, veamos lo que dice Primera de Juan 5:3. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga. En quinto lugar, amar a Dios no es una experiencia mística, sino que es yo daré. En primer lugar, mi vida como altar vivo en adoración a su trono de gracia, en retribución a que Él nos amó primero. Y en segundo lugar, es que yo daré al prójimo amaré al prójimo como a uno mismo. Esto se resume en la ley que concede alegría a nuestras vidas en el cumplimiento de Hechos 20:35. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Sexto, somos enviados al mundo como testigos y testimonios del amor del Padre a toda la creación, y en toda comisión no vamos bajo engaño. Sabemos que el mundo odia a Jehová Dios, odia a su Hijo Yeshua y por supuesto odia a todo aquel que también continúa en su misión. Séptimo, para que sea amor la entrega debe ser voluntaria. Hoy Jehová Dios nos recuerda sus promesas, amados hermanos. Vayamos a Deuteronomio 11 del 26 al 27, que nos dice lo siguiente. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Jehová que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro, para seguir dioses extraños que no son suyos. Amén. Preciosos Reyes Santos, avanzamos con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 25 al 26, del 34 al 35 y del 44 al 48. Síganme y continuemos con el diagnóstico. Ok, esta historia empieza cuando Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. La Biblia no nos muestra a Israel como su pueblo elegido. La Biblia nos muestra a Israel como su pueblo elegido, pero también muestra el amor que Dios tiene por los gentiles. Por eso la ley incluye el justo tratamiento de extranjeros. Para ello podemos leer Éxodo 22:20 y Éxodo 23:9. También tenemos Deuteronomio 10:19. De ellos tenemos claros ejemplos cuando podemos ver en Josué 6:25 a Rahab y Ruth en Ruth 1 del 16 al 17. Ambas gentiles fueron parte de la genealogía de Yeshua de Mateo 1:5. Y Dios envió a Jonás a Nínive para salvar a los gentiles ninivitas en Jonás 1:2. Ahora, en el Nuevo Testamento, la disposición hacia los gentiles aumenta después de su resurrección. Yeshua les dijo a los apóstoles en Hechos 1:8: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Pedro en Pentecostés también habla a favor de los gentiles en Hechos 2:39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. En capítulo 8 de Hechos, Felipe bautizó a un eunuco etíope, hombre al que por su defecto físico, la castración, no se le permitía participar plenamente en la comunidad judía. Y en el capítulo 9 se relata la conversión de Saulo, que se convertirá en el gran apóstol Pablo de los gentiles. Después de la primera mitad de Hechos 10, Dios le da visiones a Cornelio y a Pedro en medio de sus oraciones. En su visión, Cornelio, el centurión romano y un gentil devoto, fue instruido mandar por Pedro. Pedro, en su visión, vio animales impuros según la ley judía y recibió la orden de Dios de matarlos y comerlos. Cuando Pedro intentaba comprender el significado de esta visión preocupante,
llegaron los hombres enviados por Cornelio. Entonces el Espíritu le dijo a Pedro en los versos del 19 al 20: abajo están unos hombres que te busquen. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro fue con ellos a Jope y desde allí va a Cesarea con los hombres enviados por Cornelio a buscarlo. Después de esta introducción, damos inicio a la lectura de hoy. Ya estamos en contexto. Comencemos con los primeros versos del 25 al 26, que dice así: cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro le levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Que Cornelio se arrodille frente a Pedro, es importante porque está reconociendo su autoridad espiritual. Él es un capitán del batallón itálico, es decir, un centurión romano, un militar que tenía a su cargo un centenar de soldados, y por eso reconoce muy bien lo que es la autoridad en una cadena legal de mando. Esta acción por parte de Cornelio describe la puesta en práctica de lo dicho de Cornelio en el verso 2. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Él no escondía su fe, sino la vivía en pleno, no solo de palabras, sino de hecho. Se muestra que Cornelio, como cabeza, se sujeta a la autoridad de Pedro, pero lo que no es de extrañar es que se diga que también su familia era temerosa de Dios. La cabeza, amados hermanos, impacta sobre el cuerpo y extremidades en bendición o maldición, de acuerdo con sus acciones. Pedro, en los versos del 28 al 29, le dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero, ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre, ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio contó de su visión de que su oración había sido escuchada y sus limosnas han sido recordadas ante Dios, y que mandara a buscarlo a Jope. Tal vez Cornelio no sabía la razón por la que Pedro debía llegar con ellos, ni sospechaba lo que les hablaría. Simplemente obedeció un mandato de Dios. Este simple acto, preciosos Reyes Santos, por parte de Cornelio es digno de imitar. Ahora el verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Pedro está citando Deuteronomio 10:17, que nos dice: porque Jehová es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Preciosos Reyes Santos, en términos normales no habría entrado a la casa de un gentil, pero tuvo que reconocer que todo era obra de Jehová Dios, que estaba abriendo las puertas de su reino a los gentiles. Es amor en acción por Cornelio y a su gente, pero llevarlos al conocimiento de su hijo, para llevarlos de esta forma al conocimiento de su hijo, y así tuvieran un encuentro con la verdad de Cristo y alcanzaran la salvación. Todo este acto de infinito amor del Padre sobre Cornelio y su familia, desplegado a causa de su temor a Dios y su piedad. El complemento de la ley espiritual lo conseguimos, preciosos Reyes Santos, en el verso 35, que dice así: en toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica su justicia. Cuando hablamos de toda nación, claramente se refiere a personas de naciones gentiles con requisitos importantes, que teme a Jehová y practica la justicia. En la religión judía, hay que tener en cuenta que en la religión judía, para ser aceptados, debían pasar por un proceso de conversión que consistía en 3 pasos. Primeramente, el primer paso era la circuncisión, el segundo paso la inmersión y el tercer paso el sacrificio. Esto no está escrito en la Torá, sino son requisitos impuestos por el hombre. A través de esta experiencia, Pedro se dio cuenta que para entrar en el reino de Dios, lo que él espera es que le teman y guarden sus mandamientos,
lo que ya estaba escrito en Deuteronomio 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Guarda los mandamientos de Jehová y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Preciosos Reyes Santos, Pedro entiende que temer a Dios, adoración, obediencia y servicio, y a las obras de piedad, oración, ayuno y diezmo, en cumplimiento de sus mandamientos, son los criterios por los que Dios juzgará. Jehová Dios espera ver una relación entre la fe y el comportamiento, porque una persona que teme a Dios tratará de honrarle actuando según su voluntad. La salvación por gracia es necesaria, como lo dice Romanos 3 del 23 al 24, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Mas la gracia no justifica el libertinaje, sino un vivir ajustado a Jehová Dios, porque hemos sido reconciliados con el Padre a través de su Hijo, para cumplir su voluntad en reflejo de Yeshua. Como lo dice Juan 6:38, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Pedro, en los versos del 36 al 33, habla como testigo del evangelio de la pasión, muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach para el perdón de pecados y salvación eterna Y en el verso 44 todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Es lo que nos dice el verso 44. Esto es algo inusual, ya que generalmente el don del Espíritu Santo sigue el bautizo, de acuerdo con lo que podemos ver dentro de Hechos, en el capítulo 2:38, en el capítulo 8 del 14 al 17 y en el capítulo 19 del 1 al 7. El derramamiento del Ruach HaKodesh en esta ocasión representa la apertura del reino hacia los gentiles. Jehová Dios concede el Espíritu a estos gentiles para confirmar su deseo de aceptarles en su eclesía. Este evento ha sido llamado el Pentecostés gentil por sus paralelos con el Pentecostés de Jerusalén. El sermón de Pedro en los versos del 34 al 43 es más corto que un sermón de Pentecostés, de Hechos 2 del 14 al 36, pero se parecen en muchos aspectos y en las dos ocasiones el resultado fue el bautismo y el don del Espíritu Santo. De este momento, cuando se le pregunta a Pedro sobre los gentiles no circuncidados, dentro de la iglesia de Cristo, se refiere a la aceptación del Ruach HaKodesh por parte de Cornelio. Ahora leamos el verso 45. Los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Esto se paralela a la sorpresa de la multitud en Pentecostés, que al oír a los apóstoles hablar en varias lenguas. Eso lo podemos ver en Hechos 2:12. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Este versículo no nos dice que Pedro estuviera asombrado, pero es claro que no solo Cornelio y sus amigos están aprendiendo del reino de amor del Padre, sino que Pedro y sus acompañantes también aprendían de este proceso, en donde estos gentiles recibían al Ruach HaKodesh antes de ser bautizados. Pero Dios preparó a Pedro para este momento cuando le dio una visión y por medio de su conversación con Cornelio el cinturón romano. Pedro ha defendido la fe judía, pero Dios le ha llevado arrastrado hacia una nueva postura a pesar de sus quejas en los versos del 13 al 14. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Veamos el verso 46. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. El hablar en lenguas es señal audible de que estos gentiles han recibido el Ruach HaKodesh.
El hablar en lenguas que se menciona aquí es distinto a hablar en lenguas del Pentecostés en Jerusalén, porque de acuerdo a Hechos 2 del 4 al 6 nos dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron desconcertados. Y en esta ocasión, el hablar en lenguas tiene dos propósitos. Primero, confirmar para la multitud que algo milagroso estaba ocurriendo. Y en segundo, ayudar a los apóstoles a comunicarse con gente que de otra manera no hubieran comprendido. Amados hermanos, continuamos con el verso 47. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarle el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Pedro, quien aquí solo hace muy poco había abandonado su creencia de que solo judíos podían ser bautizados, ahora provee la iniciativa para bautizar a estos gentiles. Pedro mismo aboga por ellos porque ha visto pruebas, el hablar en lenguas, de que Dios ha concedido el Espíritu Santo a estos gentiles. Pedro ve este regalo como una señal de Jehová Dios dándole la bienvenida a los gentiles. Pedro dice: como nosotros. Aquí expresa que no hay distinción entre creyentes judíos o gentiles. Ambos han recibido el mismo Espíritu de Dios. Termina este capítulo en el verso 48. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Parece que Pedro no bautizaba personalmente a los creyentes gentiles, sino que manda a otros cristianos que lo han acompañado a Jope a que lo hagan, siendo una prueba de que los primeros cristianos no tenían preferencias en cuanto a quién administraba el rito. Aunque este versículo no dice explícitamente que Pedro acepta esta invitación, sí lo implica, porque Jehová Dios le ha proveído amplias pruebas para mostrar que la salvación también es para los gentiles. Y si no hay motivo para negar el agua del bautismo a los gentiles, no hay motivo para que Pedro no acepte la hospitalidad de ellos. Continuamos con el pronóstico. En el capítulo 11 del 1 al 18, Pedro defenderá sus acciones ante la iglesia de Jerusalén. Fue confrontado en los versos del 1 al 2. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Las noticias de que los no judíos habían recibido la palabra de Dios no pareció causar mucha alegría en la iglesia de Jerusalén. Por lo que Pedro relató los hechos relacionados con la conversión de los no judíos en la casa de Cornelio en el verso 18. Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida, obedeciendo los designios de Dios. Pedro también las defenderá la aceptación de los gentiles ante el consejo celebrado en Jerusalén, en donde vivían la mayoría de los apóstoles, y allí fue donde convocaron la reunión especial para tratar el tema de los creyentes gentiles. Eso lo podemos ver en Hechos 15 del 1 al 21. Cuando la puerta de la fe se abrió a los gentiles por parte de Pablo y Bernabé, surgió la duda si estos nuevos creyentes debían circuncidarse o no. En el verso 2, esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros, lo que esto originó una controversia en el primer concilio de Jerusalén y en los versos del 7 al 11, que dice así: después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros.
No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? No es según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Pedro presenta el Evangelio no como un mensaje que él había memorizado, sino que habla del Salvador, del Cristo al cual él conocía, que había experimentado y que le había cambiado su vida y la de los gentiles. Continuamos con el control del pronóstico. Jehová es fiel con que le aman y guardan sus mandamientos, y prueba de ello es el regalo de salvación dado a Cornelio, quien los cumplía, y a quien le fue predicada la salvación a través de Yeshua, y recibió el auxilio del Ruach HaKodesh. Por ello, amados hermanos, primeramente debemos interiorizar que la predicación del Evangelio es una presentación de Yeshua HaMashiach. Se puede hacer mucho énfasis en el pecado, pero nunca será una verdadera predicación del Evangelio si el Salvador no es presentado correcta y completamente, para que no solo se abandone el pecado, sino que enderece su camino aprendiendo a vivir como Dios manda. Segundo, para proclamar la verdad del Evangelio hay que hacerlo con la convicción de que en Yeshua nuestra vida es nueva y por ello somos testigo y testimonio para llevar a otros a salvación. En tercer lugar, cuando realmente se conoce a Cristo no se puede ocultar, pues el reino se manifiesta por estar bajo su cobertura. En cuarto lugar, toda persona que no ha abandonado sus pecados, lo único que necesita es a Cristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por tanto, el mensaje es claro. Es cumplir la gran comisión haciendo discípulos de Yeshua HaMashiach en obediencia a su mandato. Quinto, el temor de Dios y la piedad suben al trono del Padre para ser recordadas por Él. Amén. Continuamos con la segunda lectura tomada de primera de Juan 4 versos del 7 al 10. Comencemos con el diagnóstico. Jehová es fiel con los discípulos que le aman y guardan sus mandamientos. Si alguien conocía el significado del verdadero amor, era el apóstol Juan, el discípulo amado. Este capítulo se divide en dos partes. Profesor Reyes, la primera parte está en los versos del 1 al 6, que se titula de la siguiente manera: no se fíen de cualquier inspiración. Y la segunda parte de los versos del 7 al 21, el amor, que dice así, el amor señal de nuestra comunión con Dios. La lectura de hoy está contenida en esta segunda parte. Ahora iniciemos. Podemos comenzar, preciosos Reyes Santos, con el verso 7, que dice: queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amados hermanos, lo primero que debemos entender del verdadero amor es que éste proviene de Dios y no existe otra fuente en la cual podamos encontrarlo. El verdadero amor es perfecto porque es una entrega voluntaria, sacrificial, en yo daré. Y en nada tiene que ver lo que la otra persona diga o haga. Jehová pagó con el Cordero el rescate del pecado para obtener la salvación de vida eterna y no se detuvo a pensar si merecíamos o no tanto amor. Nos dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Preciosos Reyes Santos, es conocimiento de Dios por implementar su yo daré, y por ello también lo demostramos por el prójimo. Al nacer de nuevo, el Ruach HaKodesh crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual es capaz de experimentar y gozar de la presencia de Jehová. Esto puede llegar a tal punto que le lleguemos a conocer y establecemos así una relación personal con Él.
Por tanto, aquel que no ha aprendido a amar es porque nunca ha conocido a Dios. Porque, amados hermanos, Dios es amor y su amor nos transforma de acuerdo con su carácter de justicia y santidad en el nuevo hombre. Este verso se pone en práctica a través del consejo del apóstol Pablo en Filipenses 2 del 1 al 4. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiera la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad y vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino que más bien preocúpese cada uno por los demás. Preciosos Reyes Santos, el complemento de la ley espiritual está en el verso 8, que dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. El mundo tiene una visión egoísta del amor, en inequidad, por lo que anula la comprensión del amor en Yo daré. Hoy en día se piensa que amor es lo que hace sentir bien, aún a expensas de transgredir los valores morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Pero en realidad eso no es amor, sino todo lo contrario al amor. Eso es egoísmo. El verdadero amor es como Dios, justo y perfecto. Si de veras nosotros conocemos a Dios, debemos amar como Él ama, amados hermanos. Jehová Dios no puede odiar, porque Él es amor. Hace que el sol salga sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. No ha hecho ningún ser humano para la perdición, ni jamás ha hecho imposible que un alma caída encuentre misericordia. Ha dado la prueba más plena de su amor a toda la humanidad en su Hijo, Yeshua HaMashiach, que probó la muerte de todos. El Evangelio, preciosos Reyes Santos, es una revelación en donde Dios no solo estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo, sino que Dios también estaba en Cristo dándose a conocer al mundo. El que no ama no conoce a Dios y no tiene vida eterna, como lo enseña Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Leamos el verso 9. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. Dios nos muestra su gran amor a través de rescatarnos del yugo del pecado, a través de entregar por nosotros su Hijo, Yeshua HaMashiach. Podemos leer Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Preciosos Reyes Santos, en este sentido, el verdadero amor sacrificial no piensa en lo suyo, sino en el bienestar del prójimo. Y no solo esto, sino que el amor de Dios va mucho más allá de un sentimiento pasajero o sujeto a emociones. El verdadero amor es una decisión de amar sin considerar ningún otro mérito que lo pueda merecer. Simplemente nos amó. Dios envió a su Hijo único. Él, plenamente Dios, plenamente hombre. Dios ha tenido muchos hijos e hijas a lo largo de la historia. Pero Yeshua no es solo uno de ellos. Es especial porque estaba con Dios y era Dios, de acuerdo a Juan 1:1. También nos dice, para que tengamos vida por medio de él.
El amor de Dios se expresa de forma suprema enviando al Hijo como sacrificio expiatorio por nuestro pecado, para que podamos vivir eternamente a través de Él. El perdón del pecado es el punto central de la expiación y la expresión más clara del amor de Dios. Preciosos reyes, no podemos realmente amar a Dios o a los demás hasta no haber recibido el amor redentor de Dios ofrecido en Cristo. Para ello podemos leer 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas, pero el amor constante y eterno de Dios permanece inalterado gracias a la cruz, que se mantiene inalterable a lo largo de toda la historia de la humanidad. Gloria a Jehová. Leamos el verso 10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Fíjense, Dios nos amó primero, de modo que fue el amor de Dios. No fue un mérito nuestro lo que introdujo a idear medios para que desterrados del pecado fueran reconciliados con Él. Es así como lo explica Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia, ustedes han sido salvados. Dios lo hizo entonces, y Dios nos amó en este tiempo, y preparó un camino para nosotros para que lo aceptemos. Yeshua como víctima por nuestros pecados significa que Él es el propiciatorio para nuestros pecados, porque Él murió en la cruz por nosotros. En Romanos 4:25 podemos ver, si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Él realizó la expiación por nuestros pecados para poder entrar con confianza ante el trono de la gracia de Dios. Este trono es ahora un trono de gracia porque allí hay misericordia en virtud de la sangre de la nueva alianza. Así Dios demostró su amor por nosotros. Continuemos con el pronóstico. Dios, en su inmensa bondad, tiene la generosidad de explicarnos las 5 razones por las que debemos amarnos unos a otros. Esto contribuye un verdadero aliento, un verdadero incentivo, una exhortación y motivo más que válido para hacer su voluntad. Vayamos con esto, preciosos amados hermanos. Primero, el amor de Dios se manifiesta con los hermanos. Verso 11. Para Juan era inconcebible que alguien que se llamase a sí mismo cristiano tuviese odio en su corazón hacia alguno de sus hermanos. En segundo lugar, Jehová nos ayuda a permanecer en Él a través de su amor. Versos de 12 al 16. Aunque jamás le hayamos visto a Dios, hemos experimentado su amor, y este amor lo manifestamos también a nuestros hermanos, permaneciendo en Él, porque Dios habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ahora, como hijos de Dios no estamos solos, preciosos reyes santos. Dios habita en nosotros y nos perfecciona en nuestro diario caminar. Solamente aquellos que confiesan en que Yeshua es su Señor pueden experimentar este amor y permanecer en Dios. En tercer lugar, el amor de Dios nos brinda confianza en la vida eterna. Eso lo podemos ver en el verso 17. Al sentirnos amados de Dios, podemos experimentar una verdadera confianza en la vida eterna, porque sabemos que le pertenecemos y hemos sido rescatados del juicio eterno, y no hay nada ni nadie que nos pueda alejar del amor de Dios. Por ello, amados hermanos, confiamos que Dios nos ama y que Cristo ha vencido por nosotros y nos ha dado una herencia en su Santo Espíritu, que nos hace esperar alegres la parucía.
Cuarto lugar, en el amor de Dios no hay miedo. Verso 18. Preciosos Reyes Santos, hay que estar conscientes que el miedo se adquiere cuando se entra en conciencia, mejor dicho, de que no se está haciendo la voluntad de Dios. Con respecto a amar a los hermanos como Él nos amó, ciertamente el vivir experimentando su amor nos da confianza y seguridad de que somos sus hijos y como tales gozamos de su protección divina. Sabemos que nuestra vida está en sus manos y que somos auxiliados por el Ruach HaKodesh, como lo dice segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Quinto, mandamiento de amar a los hermanos, versos del 19 al 21. El mejor ejemplo de amor lo tenemos en Dios, el cual, sin que nosotros lo hayamos amado antes, Él nos amó primero. Y de allí que nosotros debemos aprender a amar a nuestros hermanos obedeciendo así su mandamiento. Juan 13:35. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Nada mejor ni más gratificante y tranquilizador que el hecho, preciosos Reyes Santos, de saber que estamos practicando este mandamiento de amor. Nuestra conciencia estará tranquila y en paz sabiendo que ponemos todo nuestro empeño en hacer su palabra vida en nosotros, cumpliendo con este primer y gran mandamiento de que con fuerza de ley tenemos implantado de amar al hermano, podemos tener confianza para el día del Señor. Continuemos con el pronóstico. Con el control de pronóstico, mejor dicho. Dios nos amó por elección, por el puro afecto de su voluntad. El Señor quiso salvarnos y que experimentemos ese amor aquí en la tierra, que nos prepara para vivirlo más plenamente en la eternidad. El amor de Dios ha llegado a nuestra vida por medio de Cristo, de su gracia y misericordia y la comunión en entrega voluntaria sacrificial a los hermanos de la fe. Es la señal del nuevo nacimiento en Cristo y se manifiesta con mayor poder cuando amamos a quienes no conocen a Dios, porque nos unimos a los propósitos de Él, como lo expresa 1 de Timoteo 2:4. Pues el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, finalizamos con el Salmo. El Salmo 98. Este salmo es un himno que empieza con un llamado a la adoración. Después presenta los motivos o razones para la adoración. No tiene la conclusión típica de himnos, es decir, otro llamado a la adoración u obediencia a Dios. Pero toda la última estrofa puede ser tal llamado. Este salmo, además de ser un lindo himno y bella poesía, este es uno de los llamados salmos de entronización o salmos de la realeza de Jehová. Otros salmos que acompañan esta sección son el Salmo 47, el Salmo 93, el Salmo 96, el Salmo 97 y el Salmo 99. Este salmo exalta a Dios como Rey. El complemento de la ley espiritual del salmo lo tenemos empezando en el verso 1, que nos dice lo siguiente: entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. El salmista empieza con energía y gozo. Hemos de cantar a Jehová la adoración en el gran tema de los salmos, y la adoración espontáneamente estalla en canto. Pero no solo sale con canto, crea un cántico nuevo. Dios es creador, ha hecho al hombre creativo. Dios quiere que usemos nuestra creatividad también para elevarle adoración. Debemos usar cantos viejos, pero también cantos nuevos. Este mandato del salmista provee un gran desafío para los jóvenes cristianos que puedan crear cantos que realmente glorifiquen a Dios. Inmediatamente el salmista da el motivo por esta adoración, pues ha hecho maravillas. Ahora fíjense, amados hermanos, la palabra maravillas, el lenguaje del Éxodo, es lenguaje del Éxodo, mejor dicho.
Israel siempre se acordó de los grandes milagros del Éxodo y del peregrinaje y los usó como modelos o narrativas normativas para hablar de sus maravillas. En cada época, la palabra victoria, salvación, está llena de significado. El salmista no especifica victoria o salvación, pues Dios las da constantemente a su pueblo. Entonces el salmo sirve en todas las ocasiones para adorar a Dios. Esta victoria solo Dios la dio por su diestra y su santo brazo, una figura que se usa a menudo para destacar el poder de Dios. Nótese que ha sido totalmente de Jehová. No habla de la astucia ni la valentía de los hombres. La victoria proviene de Dios. Continuando con los versos de 2 al 3. El Señor dio a conocer su salvación. Hizo ver a los paganos su justicia. Se acordó de su amor y fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Hizo ver a los paganos su justicia. Indica otro tema de estos salmos. Dios quiere que todas las naciones le conozcan y le adoren. Es un énfasis misionero. El salmista muestra una visión amplia. Los hechos de Dios en su propio pueblo deben revelar su poder y gloria a toda la gente. ¿Por qué salvó a Israel? Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad. Estas palabras misericordias o amor y fidelidad se usan en el pacto entre Dios y su pueblo. Este pueblo no es mejor que otros, pero Dios es fiel a su pacto. Podemos ver el verso 4. Clamen al Señor toda la tierra, estallen en gritos de alegría. El salmista levanta la voz. Aclamen al Señor. Esta viene de una palabra que significa levantar un grito o clamor. La misma palabra se usa en Zacarías 9:9 y se cumplió el domingo de Palmas en Jerusalén cuando la gente clamó Hosana a Yeshua. El volumen de la alabanza sigue aumentando y nos dice, estallen en gritos de alegría. Amados hermanos, todo este clamor de adoración está dirigido al Rey Jehová. Se está reconociendo y celebrando su señorío sobre todo el mundo. Él es el Rey y merece la gloria como Rey de todo. Ahora, preciosos Reyes Santos, vayamos con la conclusión. El tema del cristianismo es el amor, solo que no sabe orientarlo por la escritura, sino como un sentimiento carnal bonito, engañados por el mundo, la carne y el demonio. El amor está expresado en sacrificio, es yo daré. Contempla el acto de desprenderse. La ruptura del pacto es egoísmo por no morir a sí mismo, porque la mayor ocupación es satisfacer al otro y a Jehová Dios en el amor verdadero. El egoísmo no tiene lugar. Hacer un pacto con Jehová Dios. Él ocupa mi lugar y nosotros el de Él y comenzamos a ser una sola carne. Mi deber con respecto a Jehová Dios como el eclesía es adorarle, obedecerle y servirle. Y mi derecho es oración, ayuno, diezmos y ofrendas. El derecho de la oración me asegura que como profeta, si clamo a Jehová, Él me responderá. Como sacerdote al ayunar del mundo, carne y demonio, soy limpiado de toda la impureza que impide la comunión con el Altísimo. Y como rey tengo el derecho de amar, dándole a Jehová quien recibe de mi diezmo y ofrenda como devolución que hago de la bendición que Jehová agrega a mi vida para entrar en pacto de comunión con quien es mi dueño y Señor. Primera de Corintios 13:11. Mientras yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora veo como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas estas es el amor.
Amén. Amados hermanos, en este momento vamos a elevar un clamor delante de la presencia del amado Padre Jehová Dios por cada uno de los diezmadores y colaboradores del Ministerio de Mosqueteros de Jehová que aportan con sus diezmos y ofrendas, con sus colaboraciones, para que esta palabra siga llegando cada vez a más almas. Entonces entramos delante de la presencia del amado Padre, le decimos: Jehová Dios, Santo Padre de la Gloria, delante de tu presencia en este día de victorias que nos has regalado, queremos adorarte, bendecirte y darte a ti toda la gloria, el honor y el poder por tu amor y por tu fidelidad, y clamamos delante de tu presencia para que con tu inmenso amor y misericordia derrames sobre cada uno de tus hijos de pacto que han decidido ser obedientes y vivir dando y entregando en un verdadero amor, en un verdadero yo daré, para hacer tu voluntad en sus vidas, porque son obedientes y creen en cada una de tus promesas. Clamamos delante de tu presencia para que derrames sobre tu vida, sobre cada uno de ellos, sobre su vida, una doble unción de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, y los colmes de todo cuanto necesitan en sus vidas para vivir haciendo tu voluntad. Repleta sus alacenas, repleta sus arcas, repleta todo cuanto tienen por tu Santo Espíritu, para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Multiplícales al 100 por 1 cada una de estas semillas que en obediencia han decidido dar delante de tu presencia, pues tú, Jehová Dios eterno, no te dejas ganar en generosidad, y estamos conscientes y estamos presentes de que cada una de tus promesas tienes el poder y la potestad de cumplirlas en su vida para la gloria y alabanza de tu nombre. Provéeles de manera sobreabundante para que no escasee en sus vidas nada de lo que necesitan, Jehová Dios, pues tú no te dejas ganar en generosidad, puesto que te han buscado a ti de primero, tú les añades todo aquello que necesitan. Hemos clamado delante de tu presencia y estamos gozosos, estamos alegres, porque tú eres el Jehová Dios que obra maravillas y te renuevas, te desbordas en generosidad en cada una de sus vidas. Por eso estamos conscientes y alegres de que tú cumples tu promesa con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, ya hemos llegado al final de esta hermenéutica. Si te gustó, no olvides dejar tu botón de me gusta acá abajo, suscribirte y activar la campanita si quieres seguir recibiendo todas estas formaciones que sé que serán de mucha bendición para tu vida. No olvides comentar cuál fue tu minuto de impacto, que déjanos saber qué te gustó, qué te llamó la atención, qué te reveló Jehová Dios en tu vida. Y para que también continúes con esta labor de evangelización, comparte para que te sumes a la gran comisión para la gloria de Jehová Dios, que nos llamó para servirle y seguirle. Amén. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel con los discípulos que le aman, guardando sus mandamientos. Jehová es fiel
guardando sus mandamientos.